ayer, todo parece que es ayer. Buenos días a nuestro oyente de COPE Pinares. Nuevamente volvemos con las entrevistas de Talismán. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Tocino, doctora en Derecho, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, exministra de Medio Ambiente, miembro de la Real Academia de Doctores, consejera de Banco Santander, miembro del Consejo de Estado, entre otros cargos. Doña Isabel, si nos lo permite, vamos a empezar con las preguntas. Faltaría más. Y quiero dar las gracias por esta oportunidad que me brindáis y decir que es muy excepcional porque yo hace mucho, desde que dejé la política, que ya no estoy en los micrófonos, pero esta casa y especialmente el Talismán, para mí, como su nombre indica, lo llevo como un talismán, os quiero mucho. Así que no me hagáis preguntas muy difíciles, ¿eh? Son muy fáciles. Vamos allá. En primer lugar, nos gustaría hablar de su faceta política. ¿Qué supone para usted convertirse en ministra del Medio Ambiente? Vamos a ver, yo diría que ministro no se nace. O sea que si a mí de pequeña me hubieran preguntado de mayor qué quieres ser, jamás se me habría ocurrido decir que ministra. Nunca pensé que iba a tener yo vocación política. Lo que pasa es que llegó un momento en donde, trabajando en la universidad, pues me pidieron que por qué no ayudaba a un partido político cuyas señas de identidad a mí me convencían. Y empecé a trabajar en temas de educación en el Partido Popular. Y bueno, fue todo como muy deprisa porque yo entré en el año 86 en política y enseguida pasé a ser diputada. Estuvimos en la oposición pues 10 años, que no está mal, para trabajar en política y aprender todo lo que es la vida política, y después ganamos las elecciones en el año 1996 y es cuando en el primer gobierno de José María Aznar pues me nombró él, porque eso es una decisión del presidente del gobierno, el elegir sus ministros, el elegir su gobierno, y me honró dándome yo diría, una asignatura pendiente que había, que era la de crear un Ministerio de Medio Ambiente. O sea que esa fue la génesis. Por tanto, no nací ministra, llegué a ministra después de 10 años haciendo lo que solíamos llamar la travesía del desierto en la oposición, y así llegué a ministra, que para mí ha sido un gran orgullo pertenecer y servir en la vida pública como miembro del Gobierno de España. En 2002 abandonó la política activa. ¿La echo de menos? Pues sinceramente no. No, y por muchas razones. Mira, en primer lugar yo diría lo más importante es que cuando tú decides dar un paso, bien de estar en política o bien de decir llevo 16 años en la vida política, creo que ya he hecho todo lo que podía hacer y tengo que dar paso a otras personas, pues jamás te planteas si hiciste bien o no hiciste bien. Te vas con todas las consecuencias y la verdad es que no lo he hecho en falta, el estar en primera línea. Dicho eso, eso no significa que no siga haciendo política todos los días, porque soy ciudadano, me preocupa y me ocupa mi país, que es España, y en la medida de mis posibilidades pues sigo en la segunda línea, digamos, de seguir haciendo política para explicar a los ciudadanos, desde mi punto de vista, qué está bien, qué se puede cambiar, qué tendríamos que hacer. O sea, que un ciudadano siempre es un político, cuando le preocupan las cosas de su país. Y yo ahí sigo muy en primera línea, aunque no tenga un cargo en la política activamente. Su primera experiencia profesional fue en la Asociación de Energía Nuclear. ¿Qué recuerda de esa experiencia? Veo que estás muy informado y que no vas a dejar ningún hueco sin preguntar. Está buscando mucho en internet. Ya te estoy viendo que has tenido un gran interés. Pues mira, te cuento. Es muy curioso también cómo entré en la Junta de Energía Nuclear. Entré con una beca. Entré con una beca porque quería hacer una tesis doctoral. O sea que yo terminé la carrera de Derecho y entonces la orientación que iba tomando, porque me lo pidieron dos catedráticos, es que colaborara con ellos, que diera clases en la facultad, y pensé que si acababa siendo catedrático, lo primero que tenía que hacer era pasar oposiciones, y para presentarme a oposiciones como profesora tenía que hacer un doctorado. Entonces empecé a pensar en qué asignaturas podía hacer una tesis doctoral, y la verdad es que encontré que estaba todo como en Derecho Civil, que es donde yo me iba a especializar. Había pocos temas originales
Y en aquel entonces, porque hace muchísimos años, fue en los años 71 y 72, o sea, la prehistoria para vosotros. No existía en esa época. Exactamente. Pues entonces pedí una beca para entrar como becario en la Junta de Energía Nuclear para preocuparme y ocuparme de los temas desde la óptica de un futuro abogado, de la responsabilidad civil, los temas nucleares. Y así fue como entré en la Junta de Energía Nuclear. Hice la tesis doctoral y la beca terminó, pero me pidieron que por qué no entraba a trabajar en la asesoría jurídica. Estuve 7 años en la Junta de Energía Nuclear trabajando, ya no como becaria, sino como miembro de la asesoría jurídica. Unos años muy bonitos en los que aprendí muchísimo y en los que España entonces empezaba a trabajar muy intensamente en temas nucleares, en temas de centrales nucleares. Que yo defiendo la energía nuclear como limpia, habiendo sido ministra de Medio Ambiente, tengo que decir que las energías limpias, entre ellas la energía nuclear, y me parece que es un poco disparatado pensar que la energía nuclear es no. O sea, que eso será para otra entrevista que me hagáis más adelante. Haremos un específico de nuclear, pero hoy te cuento que fue una experiencia muy bonita, esos años que estuve en la Junta de Energía Nuclear. Sí. Es miembro de la Real Academia de Doctores de España. ¿Qué es y qué hace? Bueno, en este momento estoy no tanto como, estoy digamos un poco como, no en retirada, pero no soy un miembro activo a día de hoy porque era tan incompatible con los horarios que sigo siendo miembro, pero estoy en una situación de no activo, ¿eh? O sea, sí que sigo pagando la cuota, pero no me pone en falta los miércoles que no voy a las sesiones. Porque llegó un momento en el que asistir a las sesiones de la Real Academia de Doctores, que son muy gratificantes, pero casi todos los miércoles a las 5:30 de la tarde era imposible. Es decir, me tenía que jubilar. Y de momento no tengo ganas de jubilarme, con lo cual lo he puesto un poco ahí en cuarentena. Cuando puedo colaboro, doy una conferencia si me piden, pero no tengo el compromiso de ir todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Pero las academias son muy interesantes en tanto en cuanto es una reunión de personas que han aportado mucho a España con sus oportunidades intelectuales y que, por edad fundamentalmente, pasan a la situación de jubilación en donde sus cabezas siguen funcionando muy bien y no tiene sentido que se queden solamente en casa. Tenemos que estrujar los cerebros de esas personas para que sigan aportando con su inteligencia. Y entonces se reúnen en distintas academias y aportan y hacen estudios y dan conferencias. Eso es un poco la función de la Academia de Doctores, donde todos tenemos que ser doctores. ¿Qué opina de esta me la sabía de memoria? ¿Qué opina de la España actual? Pues la España actual, aquí también habría tema para una tesis doctoral, ¿verdad? Sí. Yo voy a intentar ser lo más sintética posible en mis explicaciones, pero me has tocado un tema que yo diría que para mí es el prioritario. Bueno, el prioritario es mi familia, lógicamente, también podemos hablar. Pero después, si dijéramos como ciudadano de a pie, me interesa muchísimo dónde está España y hacia dónde va a ir España. Yo creo que España ha hecho un enorme esfuerzo para evitar una situación como la de Grecia, que es tan tristemente famosa en estos días. España podía estar, si el gobierno de Mariano Rajoy no hubiera puesto unas medidas muy drásticas que han sido muy costosas para toda la población, de congelar impuestos, mejor dicho, salarios a los funcionarios, de no solamente no se pudo reducir impuestos, sino aumentar impuestos, y medidas muy drásticas, muy costosas, España en este momento estaría en una situación tremenda, porque nos habrían rescatado, habríamos salido del euro, Europa se habría descabalgado, es decir, una situación grave para España y muy grave para toda la Unión Europea. Gracias a que se tomaron unas medidas muy drásticas, España hoy, no porque lo diga yo, que no soy nadie, sino porque lo reconocen los organismos internacionales, España hoy está poniéndose como ejemplo de crecimiento económico, como ejemplo de creación de empleo y como ejemplo de cómo unas medidas mal llamadas de austeridad, porque son realmente de sentido común, de no gastar por encima de lo que estás ingresando, pues ha salido adelante. En este momento España tiene una situación desde el punto de vista económico
muy sostenible y tiene en cambio un riesgo político. Tiene un riesgo político que si tú me preguntaras ahora mismo en mi otra faceta profesional, que no es política, como ya hemos aclarado, sino que es mucho más la faceta económica, puesto que trabajo en un banco, te diría que a los inversores, y desde el punto de vista económico, no preocupa la situación económica de España, pero preocupa y mucho la situación política. Porque estamos viendo que en el momento en que el partido que sustenta al gobierno, que ha traído esas soluciones a España sin un rescate, si pierde la mayoría absoluta, no digo si pierde, sigue ganando. O sea que es un partido ganador, pero pierde la mayoría absoluta, entonces puede haber, como ha pasado en las elecciones municipales autonómicas, 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos, los que haga falta, que se unen sin un proyecto común. El único proyecto que tienen es que no gobierne el Partido Popular. Entonces, esto es malo para España, es malo para los ciudadanos y nos llevaría a unas políticas muy desconcertantes que harían que la economía que hemos sacado a flote se viniera otra vez abajo. Los inversores huyen y la economía volvería a fracasar, con lo cual, lejos de volver a crear empleo, volveríamos a nuevas situaciones de paro. Por eso, decía Unamuno, ¿me duele España? Pues yo, parafraseando un poco a Unamuno, me ocupa y me preocupa esta España, puesto que tenemos elecciones próximamente. Hay un momento político crucial, no digo tan grave como el que está atravesando Grecia, que es el que nos ocupa estos días, pero yo creo que hay que apelar mucho al sentido común de los españoles para que vean qué es lo que tienen que hacer cuando nuevamente seamos llamados a las elecciones. Muy bien. No. Ah, no hemos terminado, tenemos segunda parte. Muy bien. Como consejera de un banco y después de la crisis, ¿qué opinas de la banca española? Mira, te agradezco mucho esta pregunta, fíjate, porque yo creo que siempre se dice que se comunica mal y yo creo que a lo mejor no se ha comunicado bastante bien la reforma y la reestructuración que, hablando de España, se ha hecho del sistema financiero. Yo comprendo que parece muy técnico, pero una cosa han sido las cajas de ahorro, que han tenido problemas en España, y otra cosa los bancos. Los bancos, afortunadamente en España, los 7 bancos importantes, ninguno de ellos ha tenido problemas, ninguno de ellos ha sido rescatado, a ninguno de ellos ha habido que ponerle dinero de los contribuyentes. Sí que ha habido que rescatar cajas de ahorro, algunas han desaparecido, otras se han ido fusionando, y el resultado, que es por lo que tú me preguntas, España está en una situación ahora de su sistema financiero absolutamente saneado, totalmente solvente y que está planteando grandes alegrías a la economía española porque puede ayudar a personas y a empresas mediante la concesión de créditos a irse desarrollando mejor. O sea, que están contribuyendo muy favorablemente los bancos al crecimiento económico de España. Es madre de la familia numerosa. ¿Qué lugar ocupa la familia en su vida? Oye, de verdad que me gustan mucho tus preguntas porque podemos dar la impresión, y no es que no me hayan gustado las tuyas, lo que pasa que parece que era solamente de una mujer profesional, cuando, como estaba comentando, y tú lo has entendido muy bien en tus preguntas, la familia es lo primero. Todos nacemos en una familia y aspiramos a vivir en familia y morir en familia, ¿no? Entonces la familia siempre es lo más importante. Y hablando inclusive de posibles crisis económicas, España es un ejemplo claro de cómo muchos de los españoles han salido adelante y han subsistido en la crisis económica por apoyo de sus familias. Porque incluso los que lo pasaban muy mal y que se quedaban en el paro, siempre tenían algún familiar, pues como pasó en épocas muy anteriores, que yo me acuerdo que contaba mi abuela, de la época de la posguerra, cómo efectivamente con un familiar que viviera en un pueblo, les acogía, les daba los productos de su huerta. O sea que la familia ha demostrado una vez más que en las épocas de crisis, ahí está la familia para sacarla adelante. Para mí es lo más importante. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en política, que tú me preguntabas antes, muy bien, siempre decía, porque entonces tenía 6 hijos, luego tuve la 7ª, y siempre me preguntaba y decía, si yo viera que mi familia peligraba, que mi familia empieza a tener desequilibrios, es que no dudaría en renunciar a mi vida política, que me gustaba muchísimo, por atender a mi familia. Por tanto, lo primero
para mí es y sigue siendo mi familia. Hoy ya no solamente mis hijos, sino que mi familia se ha multiplicado. Eso que dice el Evangelio de creced y multiplicaos, pues ahora ya tengo de 6 hijos, ya tengo 6 yernos, una nuera, o sea que 5 yernos y una nuera, y ahora tengo, Luca, casi 21 nietos. O sea que fíjate si se ha multiplicado mi familia. Ay. Por favor, hablaremos del libro que escribió junto a su hija Jimena. Tu hija es celíaca. Pues de verdad que este libro jamás hubiera pensado escribirlo, porque creía que no era necesario, que no era importante, pero fue a petición de los médicos que trataron a mi hija los que me dijeron que había muchas madres que cuando les decían que su hija tenía la enfermedad celíaca, les seguía pasando al cabo de 30 y tantos años lo mismo que me pasó a mí. Es decir, que tú ves que tu hija no come, lo que come le sienta mal, que no está desarrollándose. Mi hija mayor tardó a andar, bueno, se puso a andar casi con 2 años, con 21 meses. Luego tenía un retraso importante. Y todo eso tardamos muchísimo en saber por qué era. Porque entonces los médicos parece que no habían detectado que había una enfermedad que afortunadamente es muy benigna, porque cuando la pones un tratamiento ya casi diríamos deja de ser enfermedad, pero si no la tratas, esos niños que luego se hacen adultos desarrollan un cáncer de estómago y pueden morir. Entonces, por eso fue por lo que escribimos un libro desde la experiencia que habíamos vivido las dos, yo como madre y ella como hija, que se quería saltar la dieta que hay que hacer, porque hay que tener una dieta hasta que te mueres, ¿no? Siempre en tu vida. Y entonces los hijos, que queréis mucho a los padres, pues hay un momento, por la edad, en la que os creéis ya muy mayores, y eso que llaman la adolescencia, que queréis escaparos del control de los padres, y os consideráis muy mayores, y entonces si tu madre te dice que hay que hacer una dieta, pues tú te crees que sabes más que tu madre. Entonces mi hija cuenta en ese libro su fase de adolescente rebelde, cuando si yo le decía que no había que comer según qué cosas porque le hacían daño, ella cuenta cómo se escondía y las comía a escondidas, hasta que el estómago la delataba, porque se ponía mala. Y entonces eso que había comido a escondidas para que su madre no se enterara, resulta que le hacía daño a ella. Y ella cuenta su experiencia de cómo primero se escondía para incumplir la norma y luego al final acabó convencida de que realmente la perjudicada era ella. Luego de este libro se pueden sacar, como todo en la vida, enseñanzas para esa juventud tan díscola hoy en día, que tantos problemas plantea a sus padres porque no les quieren obedecer, que salgo no sé dónde, que tengo los amigos que no te quiero contar, que vengo a casa sabe Dios a qué hora. Pues resulta que todo eso pasa factura. Y entonces mi hija cuenta un poco su experiencia de cómo no la compensaba esconderse de su madre, que le decía no comas esto, no comas lo otro, que te va a sentar mal, porque su propio estómago la delataba y le decía te pones mala porque has desobedecido. O sea que al final tenía sus enseñanzas ese libro también. Vino a la inauguración de nuestro vivero. ¿Qué conoces de Talismán? Mira, yo conocí Talismán a raíz de conocer a Maribel muchísimo, que es vuestra gran valedora, que ha sido quien ha puesto en marcha todo esto, y me entusiasmó ver realmente lo mucho y bien que estabais ahí trabajando. Cómo en vez de quedaros ociosos y decir, ah, bueno, pues que trabajen mis padres, ah, que lo hagan, no sé qué, cómo habéis pedido que os dejen ayudar a vosotros. Y me enganchó, es decir, me quedé muy enamorada de ver lo proactivos que sois y ver cómo poquito a poco, habéis ido viendo distintas posibilidades en las que teníais un potencial enorme de poder colaborar y cómo, efectivamente, he conocido vuestro vivero, como de nada, nunca mejor dicho, un vivero que es empezar a sembrar, plantar una semillita, todo lo que habéis conseguido ya. E inclusive mantengo todavía en mi casa una maceta que me disteis y un muñeco maravilloso con el uniforme que os ponéis para trabajar ahí en Talismán, pues eso, porque cuando hay que trabajar en el campo y en el huerto hay que estar adecuado, no se puede ir con tacones, no se puede ir, sabe Dios cómo, ¿no? Pues yo eso lo tengo en mi casa a mucha honra, o sea que os quiero mucho y además me pareció muy ejemplar lo que estabais haciendo, en vez de quejaros y lamentaros, hoy hace calor, mañana hace frío, no,
habéis ido aprendiendo un oficio y estáis, pues eso, trabajando de forma que demostráis a la gente que se puede ser muy útil y ser autosuficientes para ir ganando la vida. O sea, que enhorabuena, ¿cómo no voy a querer yo talismán? Me pareció de lo más acertado, porque es un verdadero talismán, es una joya maravillosa el teneros ahí a vosotros y conoceros. Por último, ¿nos aconsejas que Santander para hacer una escapada? Santander, mi provincia donde yo he nacido, os digo que a tope. Es un sitio maravilloso, absolutamente maravilloso, con playa. Luego estaríais muy bienvenidos si venís un día a hacer una excursión para allá. Y si un día queréis además conocer el otro Santander, el de la ciudad financiera, pues veríamos, por qué no, la posibilidad de que podáis hacer una visita. Y además tenemos allí una especie de Museo del Prado en pequeñito. O sea que podemos buscar un día que haya una exposición de arte que sea realmente interesante, y con Maribel podemos organizar una visita de talismán a esa especie de museo que tenemos allí, donde vais a ver exposiciones realmente interesantes de pintura o de escultura que os van a explicar y que os van a interesar muchísimo. Y luego, como sois tan aficionados vosotros a todo lo que son viveros y conocéis tanto, creo que vale la pena que conozcáis también en la ciudad financiera de Santander. Yo creo que va a ser el número 1 de España, quizá, donde están los mejores olivos, los más centenarios. Vais a encontrar árboles ahí que, si pudieran hablar, de 300 y 400 años. O sea que creo que hablaremos con Maribel para ponernos en contacto y poder organizar una visita que creo que va a valer la pena por muy distintas vías que vamos a tener de encuentro. Y vais a sentiros que va a ser una visita con un antes y con un después. O sea que me comprometo, y se lo digo a Maribel, y aquí mismo la emplazo, para que busquemos la fecha más adecuada para poder hacer la visita. Muchas gracias, don Isabel, por habernos atendido. Pues muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de haber contado una vez más, y con una faceta muy distinta, muy humana y profesional también, lo que ha sido un poco una síntesis de mi vida, porque cuando ya eres abuela, superabuela diría, con casi 21 nietos, yo creo que es mucho más lo que has hecho que lo que te queda por hacer. Lo que pasa es que algunas hemos nacido muy peleonas y vamos a seguir dando guerra hasta el día que nos muramos. Así que muchas gracias a vosotros. Le invitamos a que visite a nuestro vivero y vea lo que mucho que ha cambiado. Perfecto, pues también me comprometo a una visita, porque hace ya unos cuantos meses que no he estado. Muchas gracias. Comeremos el tocido, dulce típico de nuestro pueblo y vino de la localidad. Esperemos que venga pronto y sea muy bien recibida. Muchísimas gracias a vosotros.